comenzando con la fruta Pau Pau, dominando la era antigua después de curar a Roger. Zorro Novelas Ligeras. My friends, recuerden que en Patreon, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos. 196. Los ojos de Hiro eran severos, pero no mostró ninguna debilidad y preguntó. ¿Qué quieres decir? ¿Quieres actuar? Mientras hablaba, el haki del conquistador en su cuerpo se extendió sin reservas, y relámpagos negros y rojos parpadearon débilmente en su haki. Al segundo siguiente, dos haki del conquistador, cada uno con un rayo negro y rojo, chocaron violentamente en el aire. La onda expansiva invisible se extendió en todas direcciones, las olas en la superficie del mar se elevaron más alto e incluso las aves marinas en la distancia se asustaron y volaron en todas direcciones. Los ojos de Barba Blanca brillaron con un deseo ardiente y su voz estaba llena de anticipación. ¿Por qué no nos peleamos? Hace siglos que no me peleo bien con nadie desde que Roger se retiró. Hizo una pausa, señaló a Hiro con la naginata de mango largo que tenía en la mano y dijo con aprobación. Niño albóndiga, eres un buen oponente. Ya que has dicho eso, no me negaré. Con un grito leve, Shiruro ejerció fuerza con su mano derecha, y la espada del tétano fue desenvainada rápidamente. La hoja negra dibujó un arco deslumbrante bajo la luz del sol, y su energía afilada se extendió al instante. Cuando comenzó el duelo entre los dos capitanes, los miembros de la tripulación de los dos grupos de piratas también entraron en modo de combate, agarrando fuertemente sus armas y corriendo hacia el otro campamento. El Moby Dick cuenta con una sólida alineación. No solo cuenta con 15 capitanes competentes, sino que también está Barba Negra, quien ha estado ocultando su fuerza y observando en silencio entre la multitud. Cada uno de ellos irradia un aura que no debe subestimarse. Aunque el número de personas en el Defu no es tan grande como el del enemigo, tiene la ventaja de que muchos de los miembros de la tripulación son fuertes en combate y cada uno de ellos es un hombre fuerte que puede valerse por sí mismo. Jixiao, sosteniendo un bastón y un cuchillo, fue el primero en encontrarse con Marco. El espadachín ciego del servicio alemán se enfrentó al capitán del primer escuadrón de los piratas de Barba Blanca. Por otro lado, Jinbei también se mantuvo firme y se abalanzó directamente hacia Diamond Hoz, con la postura de Karate Fishman ya en su lugar. Zef estaba luchando con Tapch, sus golpes y patadas chocaban feroz y rápidamente. Yamato, con una maza en la mano, se enfrentó a Vista, quien empuñaba dos espadas. El sonido de las armas chocando era interminable. Los ojos de Smokey estaban fríos mientras enfrentaba a Barba Negra sin ningún miedo. Luo Zhe y Zan estaban en lados opuestos, los bisturíes en sus manos brillaban fríamente, listos para activar sus habilidades en cualquier momento. Hachi, Scarlet y Violet se unieron rápidamente para luchar contra el capitán de los piratas de Barba Blanca. Los tres cooperaron bien, a veces atacando y a veces defendiendo, y no estaban en desventaja en absoluto. Los 9 capitanes restantes de los piratas de Barba Blanca vieron que algunos de sus propios hombres estaban siendo retenidos y quisieron avanzar juntos para derrotar a los piratas alemanes. Pero justo cuando estaban a punto de levantarse, una figura salió lentamente de la dirección de la cabaña de los piratas alemanes. Este hombre exudaba una escalofriante sensación de opresión, y cada paso que daba parecía hacer que la cubierta temblara ligeramente. Cuando los piratas de Barba Blanca vieron esta figura, sus rostros cambiaron repentinamente. Todos lo conocían, el conde rojo Redfield que derrotó sin ayuda a todo el grupo de los piratas de Barba Blanca. La mirada de Redfield era indiferente y, sin disimular nada, se abalanzó sobre los 9 capitanes. El ímpetu del máximo líder los azotó como un huracán, provocando que los 9 capitanes comenzaran a sudar frío inconscientemente, e incluso su respiración se aceleró. No se atrevieron a descuidarse y atacaron juntos. La fuerza de los 9 se unió y apenas bloqueó el primer ataque de Redfield. Pero lo que no sabían era que Redfield ni siquiera utilizó toda su fuerza. Ya había usado su haki de observación especial para ver a través de los pensamientos de Barba Blanca y Hiro. Los dos solo querían tener una buena pelea y no había ninguna hostilidad real entre ellos. Por lo tanto, simplemente estaba usando una fuerza abrumadora para contener a estas 9 personas y evitar que interfirieran en el duelo entre los dos capitanes. Por otro lado, la batalla entre Jixiao y Marco ha llegado a su clímax. Cada vez que Jixiao blandía su espada, esta tenía el máximo poder ofensivo, y el viento de la espada era tan agudo que parecía cortar el aire. Marco,
Por otro lado, posee las máximas habilidades de defensa y regeneración gracias a la fruta Zoan pájaro pájaro, la forma fénix de tipo bestia mítica. No importaba cuán feroces fueran los ataques de Jixiao, siempre podía recuperarse rápidamente después de ser herido y regresar a la batalla. En términos de poder de combate real, Jixiao es naturalmente mucho más fuerte, pero la forma de Fénix de Marco es realmente complicada y puede soportar casi cualquier ataque excepto el enredo del conquistador. Además, Jixiao sabía que esto era solo un intercambio amistoso y que no había necesidad de matar, por lo que no usó toda su fuerza. Debido a esto, la batalla entre ambos se volvió tensa y fue difícil determinar al ganador por un tiempo. Jixiao permanecía en silencio junto a la proa del Defu, sujetando la empuñadura del cuchillo de caña con la mano izquierda y empujando suavemente la vaina con la derecha. El cuchillo de caña que sostenía estaba ligeramente desenvainado, y la hoja expuesta brillaba con un brillo frío. Marco estaba suspendido en el aire, mientras las llamas azul verdosas del fénix se mecían con gracia a su alrededor. Cada llama parecía tener vida, danzando suavemente con sus movimientos. Capitán Marco, por favor deme su orientación. Sonrió y asintió levemente, con una voz profunda y llena de respeto. Aunque no podía ver, podía intuir con precisión la ubicación de Marco. Marco también dejó a un lado algo de su desprecio, su mirada se volvió más aguda y respondió. Ah, hace tiempo que oigo hablar de la fama del espadachín ciego de estilo alemán, Jixiao. Es un honor para mí luchar contra ti hoy. Tan pronto como terminó de hablar, las llamas del fénix a su alrededor explotaron repentinamente y se precipitaron hacia Jixiao. Durante la batalla, los dos hombres ya habían llegado tácitamente a una pequeña isla desierta cercana. Los dedos de Jixiao ya habían agarrado la empuñadura del cuchillo de caña. Con un claro silbido, la hoja, de un brillo frío, quedó completamente desenvainada. La hoja dibujó un rápido arco en el aire y se balanceó hacia abajo ferozmente con la fuerza de romper el viento. Gravity Blade, tigre. Cuando el grito bajo y majestuoso cayó, la gravedad invisible se condensó en un torrente de energía sustancial, transformándose en un tigre gigante con un contorno feroz. Ondas de aire retorcidas envolvían al tigre gigante. El rugido provocó que las ruinas circundantes se hicieran añicos. Allí donde pisaban las cuatro garras, aparecían grietas parecidas a telarañas en el suelo. Luego se desmoronó como tierra aplastada por una bestia gigante, y los árboles a lo largo del camino no pudieron soportar el peso y quedaron reducidos a polvo. La grava y el polvo se extendieron mientras el tigre gigante cargaba, abalanzándose hacia Marco con la fuerza del trueno. Las pupilas de Marco se encogieron de repente, y él inconscientemente se giró hacia un lado para esquivar, pero de repente sintió como si el aire a su alrededor se congelara. Una fuerte presión venía de todas direcciones y mis piernas se sentían como si estuvieran llenas de plomo y no pudieran moverse. Toda la persona fue arrastrada por una fuerza irresistible. El cuerpo cayó incontrolablemente hacia el suelo. Auge. Un rugido ensordecedor resonó por el cielo y la tierra, y Marco fue golpeado de frente por el tigre de gravedad, y su cuerpo se estrelló fuertemente contra el suelo. Un enorme y profundo pozo de decenas de metros de diámetro se hundió en el duro suelo rocoso. La grava voló por todas partes y una densa nube de humo y polvo se elevó hacia el cielo, cubriéndolo por completo. Jixiao no tenía intención de detenerse. Bajó la mirada ligeramente. Aunque no podía ver, percibía claramente la presencia de Marco en el profundo pozo. Sabía muy bien que el oponente que tenía delante no era una persona común y corriente y que el nombre del Fénix no era inmerecido. Levantó levemente el brazo, apuntando con la punta de su cuchillo de caña hacia el pozo profundo, y su voz volvió a resonar, con incuestionable determinación. Brigada del Infierno. En el momento en que las palabras cayeron, la gravedad dentro del pozo profundo se disparó de repente, como si innumerables montañas estuvieran presionando desde el aire, y la fuerza aumentó rápidamente a docenas o incluso cientos de veces. El terreno ya roto ya no lo soportaba más. Con el profundo pozo como centro, el suelo circundante se derrumbó de nuevo, formando círculos de grietas en espiral. Los restos de árboles, atraídos por la aterradora gravedad, volaron hacia el profundo pozo. Pero antes de que llegara al fondo del pozo, fue aplastado hasta convertirse en polvo fino por la gravedad de Ultimate, convirtiéndose en polvo que flotó en el aire. Este es uno de los movimientos más poderosos de Jixiao, especialmente diseñado para acabar con enemigos poderosos.
Creía que este golpe bastaría para decidir el resultado. Sin embargo, en el centro de esta gravedad máxima que era lo suficientemente poderosa para aplastar el acero, una bola de llamas azul verdosas estalló repentinamente en llamas. La llama era como una flor de vida que florecía en la desesperación, abriéndose paso entre el humo espeso y el polvo, e iluminando con una luz deslumbrante el fondo del pozo oscuro. ¿Es realmente, increíblemente pesado? La voz de Marco salía lentamente desde el fondo del pozo, con un dejo de respiración agitada provocada por la lucha contra la gravedad, pero no había rastro de dolor, en cambio revelaba una tenacidad que se negaba a admitir la derrota. Al momento siguiente, una enorme ala hecha completamente de llamas azules se extendió de repente, destrozando el pesado campo de gravedad que la rodeaba, y las llamas se extendieron a lo largo de las alas hasta todo el cuerpo. El cuerpo de Marco ardía con el fuego inmortal azul verdoso, y lentamente se levantó del pozo profundo. Su cuerpo se encuentra actualmente en un ciclo de ruptura y renacimiento. Cada vez que la gravedad presionaba sus huesos, provocando que emitieran un crujido crujiente, o incluso aplastándolos por completo, la llama azul verdosa envolvía inmediatamente la herida, reparando los huesos a una velocidad visible a simple vista. Los músculos fueron desgarrados por la gravedad, y tan pronto como la sangre se filtró de la superficie del cuerpo, las llamas curaron instantáneamente las heridas, sin dejar rastro de cicatrices. Jixiao aprovechó la oportunidad con presteza. Blandió el brazo rápidamente, y el cuchillo de bastón dibujó imágenes residuales en el aire. Cada golpe del cuchillo iba acompañado de la condensación de la energía gravitatoria. Jixiao frunció el ceño levemente, y una solemnidad apenas perceptible se dibujó en su anciano rostro. Habló lentamente, con un dejo de aprobación en su tono. En cuanto Marco entró en el alcance de la telaraña gravitatoria, su velocidad disminuyó repentinamente. Sus movimientos, antes rapidísimos, se volvieron extremadamente lentos, y sus extremidades parecían estar pegadas con pegamento. Como era de esperar de una bestia mítica Zoan, forma fénix. Nunca había visto una vitalidad tan asombrosa. Sabía en su corazón que a menos que usara un poder más allá de su límite regenerativo y lanzara un ataque final que pudiera destruir toda la isla, no sería capaz de derrotar completamente al oponente. Pero mi velocidad de regeneración parece ser un poco más rápida que tu velocidad de destrucción, tío. Podía sentir claramente la aparentemente infinita capacidad regenerativa de Marco. Marco batió sus alas violentamente y las llamas azul verdosas dejaron una brillante imagen residual en el aire. Se convirtió en un rayo de luz azul, sin darle a Jixiao la oportunidad de respirar, y cargó hacia Jixiao desde diferentes ángulos a una velocidad extremadamente rápida. Gravity Blade, telaraña. Sin embargo, aunque Jixiao estaba ciego, su poderoso haki de observación ya había cubierto cada rincón del campo de batalla. Cada movimiento y cada respiración de Marco se presentaban con claridad en su percepción. Sus patadas estaban acompañadas por agudos sonidos de viento rompiente, y sus dedos de los pies estaban envueltos en las llamas palpitantes de la regeneración. Esta llama no solo puede quemar al enemigo, sino también reparar el daño causado por el movimiento de alta velocidad mientras ataca, de modo que cada golpe tiene un poderoso poder de ataque físico y un daño de fuego especial. Marco incluso aprovechó la enorme fuerza del impacto generada por la explosión para liberarse de las ataduras de la telaraña gravitatoria. Su figura retrocedió envuelta en llamas y se distanció de nuevo de Jixiao. Bum bum bum. No importaba cuánto atacara, la gravedad lo bloqueaba. Se quedó allí con una sonrisa y sus dedos temblaban ligeramente. Espada de gravedad, meteoro. La llama parecía tener conciencia de sí misma. Sin importar cuánto daño sufriera, podía recuperarse en un instante. Sin embargo, antes de que el humo de la explosión se disipara, una y otra vez estallaron llamas de color azul verdoso. 3 explosiones ensordecedoras consecutivas resonaron en el suelo. La enorme fuerza del impacto arrasó por completo las ruinas circundantes. Humo y llamas se entrelazaron, envolviendo por completo la figura de Marco. Cada centímetro de movimiento requería un esfuerzo tremendo, e incluso las llamas azul verdosas de su cuerpo se debilitaron un poco debido a la supresión de la gravedad. Todos los ataques eran como enfrentarse a una fortaleza de acero impenetrable. Esta telaraña no es una entidad física, pero es más resistente que el alambre de acero más resistente. Cualquier objeto que la pise será atraído por la gravedad desde todas las direcciones, como si estuviera atado por innumerables cuerdas invisibles.
Cada vez que se regenera, consume mucha fuerza física. Si esto continúa, solo se convertirá en una guerra de desgaste sin sentido e interminable, y finalmente será derrotado por agotamiento. Sacudió su cuello rígido, sonrió y mostró una mirada algo relajada. No importa cuán grave sea la herida, las alas del Fénix se volverán a abrir en el siguiente segundo para reparar la herida. Tras un feroz enfrentamiento, los dos hombres volvieron a distanciarse. Las fluctuaciones de energía causadas por la colisión de la gravedad y el fuego aún permanecían en el aire, y las ruinas de los árboles circundantes se habían vuelto irreconocibles hacía tiempo. Del mismo modo, Marco también sintió una presión sin precedentes. Se vieron varios trozos enormes de escombros con un diámetro de varios metros envueltos en un halo de gravedad púrpura, cayendo rápidamente desde las nubes, con un impulso destructivo, y golpeando a Marco, quien estaba restringido en sus movimientos, con precisión. Cada golpe del cuchillo tenía un impacto de gravedad fatal y no podía acercarse lo suficiente para causar un daño efectivo. Sonrió y dejó escapar un rugido bajo, esparciendo la energía de la gravedad con él mismo como centro, colocando una telaraña de gravedad que era invisible a simple vista. Pero el precio sería demasiado alto. La isla sería destruida, y esta batalla no era de vida o muerte. No estaba dispuesto a hacerlo solo por la victoria. Mientras gritaba, de repente se escuchó un fuerte boom desde el cielo. El campo gravitatorio de Yixiao está en todas partes. Puede usarse para defenderse, neutralizando sus ataques uno por uno, y también para atacar. Las llamas azules del cuerpo de Marco se atenuaron ligeramente. Se apoyó contra la pared rota a su lado, respirando con dificultad, pero aún con una sonrisa en el rostro. Le gritó a Yixiao. Oye, tío, si sigues golpeándome, esta isla se va a hundir. Mira el suelo, casi se derrumba bajo tu peso. Sonrió y lentamente guardó el cuchillo de caña en la funda. Solo se escuchó un leve sonido de clic, y en el momento en que la espada regresó a su lugar, el campo de gravedad sofocante y aterrador que la rodeaba desapareció sin dejar rastro. Levantó la cabeza y miró hacia Marco. Aunque no podía ver su figura, percibió su estado y dijo con voz grave. Tus habilidades realmente hacen honor a su nombre Fénix. Mis ataques parecen incapaces de alcanzar tus límites, y continuar sería inútil. Aquí igual. Marco también liberó su transformación de Fénix. Las llamas azul verdosas se desvanecieron gradualmente, revelando su apariencia original. Aterrizó suavemente sobre un montón de ruinas y se sacudió el polvo. Tu gravedad es como la presión de todo el océano. Me cuesta incluso acercarme a ti, y mucho menos hacerte daño. Ambos hombres entendieron que no habría ningún ganador en esta batalla. Jixiao posee un poder supresor absoluto, y cada uno de sus ataques tiene el poder de destruir el mundo, pero no puede destruir por completo la capacidad regenerativa de Marco. Marco posee una resistencia absoluta y puede recuperarse rápidamente sin importar cuánto daño sufra, pero aún no puede atravesar la defensa gravitacional de Jixiao. La naturaleza del poder de los dos hombres determinó el resultado de este enfrentamiento desde el principio. Estaba destinado a ser un empate. Parece que hoy no hay ningún ganador. Sonrió y suspiró levemente, su tono era un poco indefenso, pero también reconoció a su oponente. Ah, solo considéralo un saludo. Marco agitó su mano con una brillante sonrisa en su rostro. La próxima vez que nos veamos, podría ser en un campo de batalla más grande. Entonces no seré tan indulgente como lo fui hoy. Al final, Jixiao no dijo nada más. Simplemente se dio la vuelta y caminó hacia el Defu con paso firme. Marco se quedó allí, mirando en la dirección en la que desaparecía gradualmente, y se frotó los hombros aún doloridos. La sensación de estar reprimido por la gravedad aún no se ha disipado por completo. Movió suavemente sus extremidades y entonces volvieron a encenderse llamas azules alrededor de su cuerpo. Se transformó en un fénix gigante y voló hacia el Moby Dick. Mientras Yixiao y Marco luchaban ferozmente, la batalla en otro campo de batalla también atraía la atención de todos. El duelo entre Seat Ning Jinbei y Diamond Hoth, el capitán del tercer equipo de los piratas de Barba Blanca, se desarrolla de manera emocionante. Jinbei tuvo presente la naturaleza única de esta batalla de principio a fin. Los piratas de Barba Blanca no eran un enemigo particularmente feroz, así que, antes de que comenzara la batalla, tomó una decisión en secreto. Para evitar bajas irreparables, nunca usará el Haki del Conquistador, sino que usará habilidades puras y fuerza para competir con Jozu.
Tan pronto como sonó el cuerno de batalla, Jozu mostró el aterrador poder de combate que le otorgaba la fruta diamante sin reservas. Su corpulento cuerpo estaba cubierto con una capa de armadura de diamante que brillaba con un brillo helado, y cada centímetro de su piel era tan duro como las gemas más finas del mundo. Al mismo tiempo, levantó rápidamente su mano derecha, con la palma hacia abajo, y golpeó con precisión el mar turbulento que había debajo. Estallido. Con la experiencia acumulada tras muchos años de combate, juzgó que el poder del ataque de Hoth superaba su capacidad de resistencia. Si intentaba resistirlo con fuerza, inevitablemente sufriría graves daños incluso con la protección del haki de armamento. Un atisbo de confianza se dibujó en el rostro de Kiaozi. Gruñó y se acercó de nuevo a Jinbei. Levantó su enorme puño de diamante y lo aplastó con la fuerza del trueno. En el agua también soy invencible. Jinbei golpeó ligeramente los dedos de sus pies sobre la tabla de madera que tenía debajo y, con la ayuda de ese débil punto de apoyo, saltó hacia atrás. En el momento en que terminó de hablar, la palma de Jinbei estalló con un poder asombroso, condensando el agua del mar en una bala de agua del tamaño de una pelota de baloncesto con un método de compresión definitivo. Su parte inferior del cuerpo era tan sólida como una roca, sus piernas firmemente arraigadas en el agua del mar, no importaba cuánto lo intentara Jinbei, no podía sacudir su cuerpo. Sus ojos se enfocaron y su cuerpo de repente saltó hacia atrás, como un pez ágil, hacia el mar agitado que había debajo. Es inútil, Jinbei. Mi defensa de diamante es invencible. Karate Fishman. Golpe de agua. Las pupilas de Jinbei se encogieron ligeramente. Después de darse cuenta de esto, Jinbei cambió rápidamente su estrategia y comenzó a utilizar el entorno oceánico circundante para encontrar un avance. La superficie alta bala de agua tenía un brillo cristalino, pero su interior contenía una fuerza de impacto aterradora. Con un silbido, impactó con precisión el pecho diamantado de Hoth. Pateó el suelo con las piernas y lanzó un ataque abrumador hacia Jinbei con un impulso indomable. Las astillas de madera y el agua del mar a su paso fueron arrastradas por el impacto, formando una trayectoria de carga extremadamente opresiva. De repente su cuerpo estalló en una luz blanca deslumbrante. Choque de diamante. Jinbei aprovechó la oportunidad cuando Hoth quedó aturdido y se abalanzó sobre él. Su palma se volvió tan afilada y poderosa como los dientes de una sirena, y envolvió con precisión el brazo de Hoth. Aprovechando el momento en que Jinbei fue arrojado, Kiaozi aprovechó la oportunidad y estrelló su enorme puño en el mar. En cambio, Kiaozi de repente ejerció fuerza y una fuerza enorme surgió de sus brazos, arrojando directamente a Jinbei. Karate Fishman lo mismo. El impacto, con una fuerza de decenas de miles de toneladas, provocó finas ondas en la superficie del mar circundante. Incluso el aire pareció comprimirse por esta fuerza, produciendo un zumbido. Lentamente asumió la postura inicial de Fishman Karate, con los pies separados al ancho de los hombros, las manos ligeramente levantadas, las palmas hacia adelante, todo su cuerpo emanando una aura tranquila que se mezclaba con el mar. En la siguiente batalla, Jinbei descubrió que sus movimientos ordinarios de golpe de agua tenían poco efecto frente a la defensa de diamante de Hoth. Ninguno de los ataques logró causarle daños sustanciales a Hoth. La armadura de diamante en su pecho aún brillaba con un brillo helado, sin una sola grieta o rasguño. Intentó utilizar las técnicas de Jiu-Jitsu del Fishman Karate para arrojar el enorme cuerpo de Hoth. Toda la persona era como una bala de cañón de diamante que había sido pulida hasta el máximo nivel, cortando el aire y estrellándose directamente contra Jinbei. Frente al feroz ataque de Kiaozi, Jinbei no mostró ningún pánico en su rostro y sus ojos permanecieron tranquilos como el agua. Su voz no era fuerte, pero tenía una firmeza incuestionable. Sin embargo, sorprendentemente, el impulso imparable de Hoth solo se detuvo por un breve momento. Acompañado por un rugido bajo y poderoso de Hoth. Al caer el puño, fue tan rápido que incluso produjo un breve estallido sónico. El aire circundante se desgarró, formando una fuerte presión de viento que arrasó hacia Jinbei. Un rugido sordo resonó en el campo de batalla y el agua salpicó por todas partes, formando una fina niebla. Pero después de todo, Jozu es el mejor luchador de los piratas de Barba Blanca. Auge. La aterradora fuerza del impacto se transmitió al agua del mar, provocando una enorme ola de decenas de metros de altura que arrasó hacia Jinbei, quien fue arrojado lejos. Maremoto.
Jinbei ajustó rápidamente la forma de su cuerpo en el aire, enfrentando las enormes olas que se aproximaban, no retrocedió en absoluto. Respiró profundamente, agitó su puño derecho y golpeó la enorme ola en el aire. Con la ayuda de la característica única de Fishman Karate que puede transmitir ondas de choque, la fuerza del puño de Jinbei se convirtió en una onda de choque invisible, se fusionó con las enormes olas y detonó el tsunami creado por Oz de antemano. Estallido. El agua salpicó todo el cielo como una tormenta, formando una niebla en el área del mar. En la niebla, Jinbei y Kiaozi usaron cada uno su propia fuerza para aterrizar en un arrecife más grande al mismo tiempo. Los dos hombres se enfrentaron una vez más, sus ojos llenos de vigilancia y reconocimiento de sus oponentes. Después del enfrentamiento anterior, Kiaozi se dio cuenta de que los ataques ordinarios difícilmente podrían representar una amenaza para Jinbei. Comenzó a concentrar las habilidades de la fruta del diablo en sus puños. El brillo de los diamantes en sus brazos se hizo cada vez más deslumbrante, y sus puños continuaron creciendo con la bendición de sus habilidades, y las puntas se volvieron más afiladas, como un ariete de diamante gigante, emitiendo un aura escalofriante. Golpe brillante. Oz rugió, y su enorme puño de diamante se estrelló contra Jinbei con un agudo sonido de ruptura. Dondequiera que pasaba el puño, el aire circundante se comprimía y emitía un chisporroteo. Jinbei no se atrevió a descuidarlo en lo más mínimo. Él sabía claramente lo poderoso que era este golpe. El haki de armamento a su alrededor se expandió rápidamente, y sus brazos se cubrieron con una capa de emisión rosada y dura. Sus brazos se volvieron como si estuvieran hechos de acero fino, emitiendo una aura densa y firme. Murloc Variants, golpe de 5000 baldosas. Auge. El puño negro como la brea y el brillante puño de diamante chocaron ferozmente en el aire. Dos fuerzas aterradoras explotaron al instante, formando una poderosa onda expansiva. La onda expansiva se extendió en todas direcciones con los puños de los dos hombres como centro, creando una breve depresión en la superficie del mar circundante. La madera flotante y la grava circundantes se convirtieron en polvo por la onda expansiva. El arrecife bajo sus pies ya no pudo soportar esta fuerza y se rompió por completo en innumerables pedazos pequeños. Jinbei y Kiaozi saltaron hacia atrás al mismo tiempo y cada uno aterrizó en un trozo de madera flotante. Esta vez, los dos estaban igualados y ninguno de los dos logró la ventaja. A partir de ese momento la batalla entró en una fase candente y las olas en el mar se volvieron cada vez más turbulentas debido a la lucha entre los dos. Kiaozi sabía muy bien que luchar en el agua le resultaría extremadamente desventajoso. Jinbei podía usar el poder del mar para ajustar constantemente su estado, mientras que sus propias acciones se veían limitadas por el agua. Si continúa demorando esto, la situación solo se volverá cada vez más desfavorable para él y deberá tomar una decisión rápida. Oz activó todas las habilidades de la fruta del diablo en su cuerpo al nivel supremo, y todo su cuerpo estaba cubierto de un deslumbrante brillo de diamante, como si se hubiera convertido en un diamante gigante con forma humana. En ese momento, una grieta apareció en las nubes oscuras del cielo, y un rayo de sol las atravesó e iluminó el cuerpo de Oz. La luz reflejada por la superficie del diamante se volvió cada vez más brillante, hasta el punto de que era imposible mirarlo directamente. Jinbei. Toma esto. Explosión de estrella diamante. La voz de Kiaozi estaba llena de determinación y corrió hacia Jinbei a gran velocidad con el impulso de destruir el mundo. Este ataque condensó toda la fuerza y velocidad de Oz, y fue su golpe fatal definitivo. Él creía firmemente que este golpe era suficiente para derrotar a Jinbei. Frente al ataque total de Kiaozi, Jinbei aún mantuvo una expresión tranquila en su rostro. Respiró profundamente, se paró sobre la madera flotante, cerró los ojos y pareció fusionarse con todo el océano. El agua del mar circundante pareció sentir la respiración de Jinbei y comenzó a fluir lentamente a su alrededor. Al segundo siguiente, los ojos de Jinbei se abrieron de repente, Aki surgió a su alrededor y sus manos dibujaron una trayectoria redonda y suave frente a él. Mientras se movía, el agua del mar a su alrededor comenzó a girar violentamente, con él como centro, formando un pequeño Uzumaki de agua de mar. Una tremenda fuerza del mar continuaba acumulándose en su cuerpo. Incluso los diamantes palidecen ante el poder del mar. Arte secreto. Takerakan. La voz de Jinbei tiene una majestuosidad que resuena con el mar. No optó por usar ondas de choque para impactar de frente a Oz.
En cambio, justo cuando Hoth estaba a punto de golpearlo, levantó rápidamente las manos y golpeó con precisión el cuerpo de Hobbs con las palmas. Esta no es una defensa simple, sino la técnica más avanzada y sofisticada del Buren Karate. Inyecta directamente el propio poder y ondas de choque en el interior del objeto, destruyendo las defensas del oponente desde dentro. En el momento en que sus palmas tocaron el cuerpo de diamante de Hoth, el haki de emisión en los brazos de Jinbei estalló instantáneamente, integrándose perfectamente con el poder penetrante de Murayan, evitando hábilmente la superficie de diamante más dura del cuerpo de Hoth. Una onda de choque con poder destructivo explotó directamente dentro del cuerpo de Hoth. ¡Puaj! Hoth dejó escapar un gemido doloroso. Su impulso se detuvo abruptamente y un dolor inmenso surgió de su cuerpo. Pero después de todo, Hoth tiene un físico monstruoso y una fuerza de voluntad mucho más allá de la gente común. Reprimió con fuerza el intenso dolor en su cuerpo y continuó empujando la fuerza restante hacia adelante, tratando de herir gravemente a Jinbei también. Mientras Jinbei inyectó el poder de Murayanuki en el cuerpo de Hozu, también soportó la energía cinética residual de Diamond Star Blast. La aterradora fuerza lo golpeó, haciéndolo volar hacia atrás como una cometa con una cuerda rota, con un hilo de sangre roja brillante saliendo de su boca. Pero Jinbei confió en su fuerte control corporal para girar su cuerpo con fuerza en el aire, y finalmente se apoyó en un trozo de madera flotante con una mano y aterrizó de manera constante sobre él. En ese momento, ambos se arrodillaron sobre una rodilla en sus respectivos puntos de apoyo, respirando con dificultad, y cada respiración estaba llena de una fatiga que era difícil de ocultar. La fuerza del impacto en el cuerpo de Hobbs seguía siendo intensa, impidiéndole recuperar fuerzas por un tiempo. El cuerpo de diamante en su cuerpo también mostró un breve desorden, y el brillo original de su diamante comenzó a parpadear. Se cubrió el pecho con las manos, con una expresión de incredulidad en su rostro, y miró a Jinbei con ojos complicados. Nunca imaginó que habría un movimiento que pudiera penetrar su aparentemente invencible defensa de diamante y causarle un daño tan grave desde adentro. El estado de Jinbei tampoco era alentador. Tras recibir el golpe de frente de Hoth, sintió los brazos entumecidos y sus órganos internos se sacudieron violentamente. Cada respiración le causaba dolor en el pecho. Lentamente levantó la mano y se limpió la línea de sangre de la comisura de la boca, luego, con gran fuerza de voluntad, se puso de pie con calma, con los ojos aún fijos en Hoth. Tras un momento, Hoth también se levantó lentamente. El brillo diamantino de su cuerpo se desvaneció gradualmente y recuperó su aspecto original, pero su rostro seguía un poco pálido. HMPH, poder herirme hasta este punto e incluso atravesar mis defensas desde dentro, caballero del mar Jinbei, realmente hace honor a su reputación. Había un dejo de cansancio en la voz de Hoth, pero era difícil ocultar la admiración que había en ella. En su opinión, la fuerza de Jinbei es plenamente digna del título de caballero del mar. Poder luchar contra un hombre tan fuerte, incluso herido, le basta para reconocerlo. La defensa del señor Hoth es la mejor que he visto en mi vida. Jinbei respondió sinceramente. En sus muchos años de carrera como luchador, nunca se había enfrentado a un oponente con una defensa tan aterradora. De no ser por el secreto de Wu Laiwan, probablemente le habría resultado difícil causarle un daño considerable a Hoth. Ambos sabían muy bien que esta batalla no era una pelea a muerte, y no había necesidad de decidir la vida o la muerte, por lo que cada uno regresó a sus propios barcos para recuperarse de sus heridas. En el espacio abierto entre las dos grandes naves, el polvo parecía estancarse debido al inminente enfrentamiento. Yamato, sosteniendo una maza, y Beatus, sosteniendo dos estoques, estaban uno frente al otro. Al comienzo de la batalla, Flower Sword Vista vestía su icónica capa burdeos, sosteniendo una espada larga con alambre de plata envuelto alrededor del mango en ambas manos. La punta de la espada apuntaba diagonalmente al suelo, el cuerpo estaba ligeramente inclinado hacia adelante y se inclinaba en la postura más elegante de un espadachín. No muy lejos, se vio a Yamato con su largo cabello negro atado en alto y el cinturón blanco alrededor de su cintura ondeando al viento. Ella agarró firmemente el mango largo de la maza a Jian con ambas manos. Las púas incrustadas en la varilla brillaban fríamente bajo la luz. Luego bajó ligeramente los brazos, colocó a Jian horizontalmente frente a su cuerpo, presionó los hombros ligeramente hacia atrás y adoptó la postura inicial de la montaña del espejo. Vista fue el primero en romper el silencio.
Golpeó el suelo ligeramente con los dedos de los pies, y su capa se alzó como un pétalo desplegándose. Su figura se convirtió instantáneamente en una imagen residual, y en un abrir y cerrar de ojos, recorrió una distancia de varios metros y se acercó a Yamato. Rosa Rondo. Junto con el grito claro de vista, las dos espadas en sus manos se convirtieron en dos corrientes de luz, y los sonidos agudos de las hojas de las espadas cortando el aire se entrelazaron en un ritmo denso. Innumerables trayectorias cortantes de color rosa estallaron desde su cuerpo. Capa tras capa de pétalos se extendían en el aire, llevando un filo mortal que podía atravesar el acero, y atacaban a Yamato desde todas las direcciones, sin dejar espacios. Frente a la lluvia de espadas que venía hacia él, Yamato no mostró un miedo en absoluto, sino un deseo ardiente de luchar. Respiró hondo, flexionó los músculos de sus brazos y blandió la maza a Gian con fiereza, llevando consigo un aire gélido. Diminutas partículas de hielo se condensaron en el camino de la maza. No, sirviente Vingia. Se escuchó un rugido bajo y un enorme soplo de escarcha, tan espeso como un balde, brotó de la parte superior de la maza. Un frío azul claro se extendió y por donde quiera que pasaba se formaba una fina capa de hielo en el suelo. Frostbreath chocó de frente con Rose Sword Dance de vista. El aire frío intentaba frenéticamente congelar la trayectoria de cada corte, mientras la afilada hoja de la espada continuaba cortando la espesa escarcha en pedazos. En ese momento, su corte ya no consistía solo en los hermosos pétalos anteriores. Ante este golpe fatal, la mirada de Yamato se volvió severa. Un deslumbrante despliegue de flores, un destello. Al final, se formó una enorme jaula de jardín con un diámetro de más de 10 metros, compuesta de energía de espada rosa y blanca. Siempre logra utilizar sus dos espadas en un ángulo preciso para bloquear y aliviar la fuerza en el momento crítico, disolviendo así los poderosos ataques de Yamato. Los cristales de hielo y la energía de la espada rosa salpicaron y se mezclaron en el aire, estallando en una tormenta mixta de hielo y flores. Cada marca de espada condensa una fuerza más fuerte, sumándose a la agudeza penetrante, y la hoja de la espada incluso produce un ligero sonido de desgarro cuando corta el aire. Los pies de Yamato dejaron huellas profundas en el suelo y, utilizando los principios básicos de los 8 trigramas atronadores, su figura se movió por el campo de batalla a gran velocidad. Aprieta y corta el centro del Yamato desde todas las direcciones. El corte ya no estaba disperso, sino que como una delgada flecha de luz, penetró el círculo defensivo formado por el movimiento de la maza y se dirigió directo al pecho de Yamato con un agudo sonido de viento rompiendo. Ambos lados dieron 2 pasos atrás, sus respiraciones permanecieron constantes y era obvio que estaban igualados. Al mismo tiempo, aprovechó la oportunidad cuando su antigua fuerza acababa de desaparecer y su nueva fuerza aún no se había generado y lanzó un feroz contraataque. Los dedos de vista que sujetaban la empuñadura de la espada se movieron levemente, alabando en su corazón. La energía de la espada continuó elevándose y extendiéndose, y el aire en todo el lugar pareció estar oprimido por este impulso y se volvió pesado, incluso la brisa del mar dejó de fluir temporalmente. El borde del jardín está formado por capas de pétalos de energía de espada, cada pétalo es un corte volador lo suficientemente poderoso como para cortar el acero. La fuerza de la punta del palo al ser cortado fue tan poderosa que apareció un surco profundo en el suelo por donde había pasado el palo. Vista demostró plenamente sus aterradoras habilidades como el mejor espadachín del mundo. Vista gritó repentinamente el nombre del movimiento con voz grave, cruzó sus 2 espadas frente a su pecho y las extendió bruscamente a ambos lados. Las 2 marcas de espada se fundieron en el aire en un corte rosa claro, condensado al extremo. Tan pronto como terminó de hablar, innumerables energías de espada ya no eran ataques dispersos, sino que se entrelazaron y convergieron en el aire. Su haki de observación es tan agudo que puede capturar con precisión la trayectoria y los cambios de potencia de cada golpe de Yamato. Y se va encogiendo y girando constantemente hacia adentro. Aún así, el corte atravesó la defensa de color armada, dejando una marca de sangre superficial en su pecho, y la sangre se filtró a través del kimono de color claro. La capa burdeos ondeaba en el aire durante los movimientos de alta velocidad, y los movimientos de la espada eran tan suaves como el agua fluyendo, sin ningún estancamiento. Tras el intento de ataque, el espíritu de lucha en los ojos de ambos hombres se intensificó. Casi al mismo tiempo, ejercieron fuerza con los pies y sus cuerpos aceleraron al instante.
Casi no había espacio para esquivar, e incluso la luz circundante estaba distorsionada por la densa energía de la espada. La voz de Vista era solemne. Esta era la cumbre de su habilidad con la espada. La luz parpadeó en la tormenta y la escena era tan magnífica que era difícil apartar la mirada. Las pupilas de Yamato se encogieron repentinamente y no tuvo tiempo de esquivarlo por completo. Solo pudo condensar inmediatamente el haki de armamento en su pecho, y una ligera capa negra y endurecida cubrió su piel. Secreto. Un derroche de colores, un gran jardín. Su poderoso haki de armamento y la fruta Inu Inu le permiten bloquear cortes con aire frío y golpes de espada con su fuerza. Como era de esperar de la hija de Kaido, su fuerza supera con creces a la de sus iguales. Podía sentir claramente la amenaza mortal contenida en la energía de la espada, y sabía que tenía que usar toda su fuerza para tener una posibilidad de sobrevivir. Vista levantó lentamente sus dos espadas, y una energía de espada de color rosa claro que palpitaba con fuerza comenzó a condensarse en las hojas. Las secuelas de la primera ronda de enfrentamiento se disiparon gradualmente, dejando solo marcas de espadas entrecruzadas y cristales de hielo en el suelo. Cada movimiento iba acompañado de un ligero sonido de ruptura en el aire, y cuando Ajian blandía la maza, iba acompañado del sonido retumbante de un trueno. Al ver que la fuerza del oponente superaba con creces sus expectativas y era tan difícil que daba miedo, ambos se dieron cuenta de que ya no podían contenerse y tenían que usar sus mejores habilidades. Montaña espejo. Yamato gruñó y elevó su haki de armamento a su nivel máximo. Una ligera capa negra y endurecida cubrió sus extremidades y huesos, e incluso finas líneas negras aparecieron en su rostro, resistiendo temporalmente la erosión de la energía externa de la espada. Ella sostenía la maza Ajian firmemente frente a su cuerpo, y la maza temblaba levemente debido a la presión de la energía de la espada. Entonces, Yamato de repente rugió hacia el cielo, su voz se llenó del rugido de una bestia salvaje y su cuerpo comenzó a mostrar algunas características bestiales. Dos tenues marcas de cuernos negros sobresalían de su frente, afilados colmillos estaban expuestos en las comisuras de su boca, y de repente un rayo negro y rojo brotó de su cuerpo. El haki del conquistador se extendió sin reservas. El aire a su alrededor fluctuaba violentamente debido a esta aura dominante. Min Didi, Baku. Yamato envolvió el haki del conquistador alrededor de Ajian con toda su fuerza, y la maza fue instantáneamente envuelta en una rica energía negra y roja, y la energía incluso formó innumerables pequeños rayos en la punta de la maza. Ella respiró profundamente y sus brazos se desplegaron con una fuerza increíble, empujando a Ajian hacia adelante. Este no fue un simple golpe, sino más bien la concentración de todo el haki y la fuerza física del cuerpo en un punto, liberando instantáneamente innumerables ondas de choque de energía que cubrieron un área de varios metros al frente. Las ondas de choque negras y rojas avanzaron como una marea, y cada onda de choque tenía el poder de destrozar el espacio. La onda de choque negra y roja y el jardín de energía de la espada rosa y blanca chocaron violentamente en el centro del campo de batalla. El núcleo de la colisión de energía estalló con una luz deslumbrante y la enorme explosión fue ensordecedora. En el área donde el humo y la luz se entrelazaban, solo se podía escuchar el sonido intermitente de espadas y mazas chocando, así como el crujido del hielo rompiéndose bajo el impacto de la energía. Todo el campo de batalla estaba envuelto en esta energía aterradora. Unos minutos después, el humo y el polvo se disiparon gradualmente, revelando a dos personas avergonzadas en el campo. La capa color vino de Vista ya estaba hecha jirones, y sostenía su cuerpo con sus dos espadas apoyadas en el suelo. Se arrodilló sobre una rodilla en el suelo, la ropa en su pecho congelada en un bulto, revelando una evidente congelación debajo, y varias marcas de impacto lo suficientemente profundas como para ver el hueso, con sangre fluyendo constantemente de las comisuras de su boca. Tenía una sonrisa irónica en su rostro, y era obvio que el gran jardín del que estaba orgulloso había sido roto por la fuerza desde adentro y completamente desintegrado por Yamato con poder absoluto. La situación de Yamato no es mucho mejor. Aunque aún estaba de pie, su kimono claro estaba rasgado en muchos puntos, revelando marcas de sangre causadas por la energía de la espada. La más grave estaba en su hombro, donde la herida era tan profunda que el hueso era visible. La sangre seguía manando, tiñendo de rojo la mitad de su brazo. Cada bala estaba recubierta con un rico haki de armamento, y golpeaba con precisión las cajas de carga voladoras, haciendo explotar esas pesadas cajas de carga una por una en el aire.
El poder de la fruta demoníaca, parece que no podemos ser descuidados en esta batalla. Justo cuando la bala estaba a punto de penetrar su ropa y tocar su carne, los ojos de Luo se entrecerraron y volvió a gritar. Ja ja ja. Los jóvenes son realmente formidables. Al ser capaces de combinar el haki de armamento, el haki del conquistador y el poder de la fruta Inuino a la perfección y utilizarlo a este nivel, ya eres una potencia de primer nivel en este océano. Perdí esta batalla por la mitad. Ethan estaba de pie en la cubierta, la brisa del mar agitaba los pliegues de su ropa, pero su determinación no vaciló en absoluto. Un espacio transparente hemisférico de color azul claro se expandió con él como centro, como una barrera invisible sostenida de la nada, cubriendo un área de decenas de metros a su alrededor. Astillas de madera y fragmentos de carga volaron por todas partes, y Yi-Zan siguió avanzando en el caos. La densa potencia de fuego era como una red invisible que reprimió los movimientos de Luo. Al mismo tiempo, el sonido de los disparos de las dos armas resonó como densos golpes de tambor, y los sonidos ban 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 de los disparos eran interminables. Las dos balas que contenían armamento aquí impactaron en el arrecife sin ningún suspenso. De repente, su figura se volvió tan grácil como la de un bailarín. Golpeó ligeramente los pies sobre la cubierta y su cuerpo empezó a girar. Ethan miró la extraña escena frente a él, sus ojos se volvieron agudos como los de un águila y las dos armas que habían estado ligeramente caídas se levantaron nuevamente. Dos balas envueltas en un grueso haki de armamento atravesaron el espacio, silbando como si atravesaran el flujo de aire, y se fijaron con precisión en las rodillas y las muñecas de Lau. En el episodio Moby Dick Trafalgar Law e Izo también estaban peleando. Ante la apariencia de Lu, ni siquiera hizo preguntas adicionales. Sus manos, experimentadas en innumerables campos de batalla, levantaron las dos armas sin dudarlo. En el momento en que apretaron el gatillo, un tenue halo negro apareció en el cuerpo del arma. Esto obligó a Ludo a usar frecuentemente la función escanear para moverse, y no pudo iniciar un combate cuerpo a cuerpo con calma. ¡Qué batalla tan emocionante! Nadie ha usado la esgrima con tanta maestría y letalidad como tú. Tu esgrima es, sin duda, la más magnífica que he visto. Frente a las cajas de carga que rugían hacia él, Ji-Zan no entró en pánico en absoluto. La voz de Ludo era fría. Mientras hablaba, varias cajas de carga enormes apiladas junto al puerto se elevaron repentinamente por los aires y se estrellaron contra Ji-Zan con la fuerza de un trueno. Al momento siguiente, su cuerpo pareció ser desarmado y reensamblado por una fuerza invisible, e instantáneamente intercambió posiciones con un arrecife medio sumergido en agua de mar no muy lejos. El cuerpo del arma era firme como una roca y el cañón estaba siempre firmemente fijado en la dirección de Lu, como si incluso el ritmo de su respiración estuviera integrado con la frecuencia de su puntería. Habitación. Los dos hombres se sonrieron, y la feroz confrontación anterior pareció convertirse en un reconocimiento mutuo de su fuerza. Rieron y se dieron la vuelta, caminando paso a paso hacia su bote. Qué cálculo tan cruel, no solo para privar a Ludo de su capacidad de moverse, sino también para inutilizar su mano derecha que sostenía el cuchillo, poniendo al oponente en una situación imposible desde el principio. Batuta. El sonido agudo de la bala atravesando el aire era como una cuchilla afilada que cortaba el puerto silencioso y se precipitaba hacia Ludo con una intención asesina incuestionable. Exploración. Esta posición resulta ser el punto ciego a la hora de apuntar el arma. Justo cuando Ji-Zan terminó de hablar, la figura de Ludo apareció detrás de él. Yamato dio un paso lentamente hacia adelante, ignorando las heridas en su cuerpo, extendió su mano llena de cicatrices, con una brillante sonrisa en su rostro, y dijo despreocupadamente. El ajian en su mano también temblaba levemente. Era obvio que el ataque anterior había consumido demasiada de su fuerza. Su respiración era extremadamente rápida y su pecho se agitaba violentamente. Para poder atravesar la formación de espada definitiva, casi agotó todo su haki y su fuerza física. La batalla comenzó con un disparo repentino e imparable. Vista se quedó atónita por un momento, observando la sonrisa no hostil de Yamato, y luego rió con ganas. Se limpió la sangre de la comisura de la boca con la manga, tomó la mano de Yamato y se levantó con su fuerza. Casi en el momento en que la bala salió de la recámara, su grito profundo y potente resonó en todo el puerto. La reacción de Laud fue un ejemplo de la fuerza de clase mundial de los piratas. Se escuchó un fuerte boom y el duro arrecife estalló en escombros.
Las piedritas, mezcladas con agua de mar, levantaron una neblina en el aire. Después de varios turnos consecutivos, Luo entendió claramente. En un ataque de largo alcance no puedes obtener ninguna ventaja. El haki de observación de Izo es tan agudo que puede predecir casi con exactitud su ubicación tras cada escaneo. No importa cómo cambie de posición, siempre puede ser localizado a la primera. Debemos acortar la distancia. Solo acercándonos podremos liberar el verdadero poder de nuestras habilidades. Un pensamiento cruzó por la mente de Luo, y cambió de táctica de inmediato. En el momento de escanear nuevamente el desplazamiento, los ojos de Luo de repente se agudizaron y gritó en voz baja. Anestesia. Levantó ligeramente su mano derecha, intentando usar el poder de la fruta Opop para sacar directamente el corazón de Izo. Este es su método más hábil de ataque sorpresa, e innumerables enemigos poderosos han sido víctimas de este movimiento. Sin embargo, justo cuando su habilidad estaba a punto de tocar el cuerpo de Izo, de repente apareció una fuerte resistencia. El cuerpo de Izo ya estaba cubierto por una gruesa capa de haki de armamento. El haki era como una sólida armadura que lo envolvía firmemente, impidiendo que la habilidad quirúrgica de Lau penetrara directamente. Mi haki no es algo que un mocoso como tú pueda romper fácilmente. La voz de Ji-san era algo fría y arrogante. Mientras hablaba, el cañón de su arma se inclinó ligeramente y una bala salió disparada como un león majestuoso, impactando la frente de Ludo con un movimiento astuto. El ángulo de este disparo fue extremadamente extraño, y sucedió en el espacio cuando Lunengli estaba a punto de lanzar su ataque. Las pupilas de Ludo se encogieron de repente y rápidamente balanceó la espada larga en su mano para bloquear con un grito fantasma. Se oyó un fuerte clan y la bala impactó violentamente contra la hoja. El crujido del metal al chocar contra el metal resonó en el puerto. Las chispas dispersas eran como estrellas rotas, dejando breves rastros en el aire. Bisturí de alta frecuencia. Luo usó la fuerza del bloqueo para esquivar hacia atrás, su mano izquierda cubierta con una capa de energía de fruta transparente, y las puntas de sus dedos se condensaron con una aura afilada que fue suficiente para cortar el acero y apuñaló directamente hacia Izo. Ji-san conocía muy bien el poder de este movimiento y no se atrevió a recibirlo de frente. Pateó el suelo con ambos pies y se lanzó hacia atrás como una golondrina ligera. Mientras esquivaba el ataque, ajustó su postura en el aire y disparó ambas armas a la vez. Las densas balas bloquearon la ruta de persecución de Lu, impidiéndole acercarse. La batalla ha entrado ahora en una fase muy intensa. El espacio-habitación de Luo cambia constantemente de tamaño y posición en el campo de batalla, a veces encogiéndose para cubrirse solo a sí mismo y a veces expandiéndose para cubrir todo el muelle. Con frecuencia utiliza Counter Shock. Se liberaron corrientes eléctricas invisibles desde la habitación, intentando electrocutar y perturbar remotamente los movimientos de Izo. Pero la velocidad y los movimientos corporales de Ji-san eran tan exquisitos que podía evitar por poco los ataques de corriente eléctrica cada vez. Incluso si solo rozara el borde de su ropa, no podría causarle ningún daño sustancial. Y las balas de Izo lo siguieron como una sombra, cada una con una intención asesina mortal, lo que obligó a Ludo a gastar mucha energía en esquivar y defenderse. De vez en cuando, algunas balas atravesaban la defensa y rozaban el cuerpo de Ludo, dejando marcas de sangre superficiales en sus brazos y cintura. Aunque no era profunda, la sangre aún se filtraba a través de la ropa, y lucía particularmente evidente contra el azul claro de la habitación. Pero estas heridas menores no podían representar una amenaza fatal para Lu, sino que hicieron que sus ojos estuvieran aún más tranquilos. La batalla larga y de alta intensidad hizo que ambos bandos consumieran rápidamente su fuerza física. Finalmente, Izo aprovechó una oportunidad fugaz. Esa fue la breve brecha en la habilidad de Ludo después de que usó Counter Shock una vez. Izo respiró profundamente y concentró todo su haki de armamento en el cañón del arma que tenía en su mano derecha. El halo negro en el cuerpo del arma se hizo cada vez más intenso, revelando incluso un matiz de rojo oscuro. Estilo crisantemo, pérfora armadura. Tras el grito bajo de Isan, un rayo negro extremadamente sólido salió disparado del cañón. La velocidad era tan rápida que superaba la velocidad del sonido, e incluso dejó un breve rastro negro en el aire, que era casi imposible de capturar a simple vista. El haki de observación de Luo instantáneamente hizo sonar una alarma, y las campanas de alarma sonaron en su corazón.
Podía prever claramente el peligro de este ataque, y su cuerpo inconscientemente intentó esquivarlo, pero todavía era un poco demasiado lento. Con un ligero sonido de puff, la habitación debajo de Rob fue penetrada como papel, y el rayo negro golpeó su hombro izquierdo sin ningún obstáculo. El poderoso impacto fue como ser golpeado por un mazo, casi enviando a Ludo a volar. Incluso pudo escuchar claramente el sonido crack de su omóplato al romperse. Un dolor intenso recorrió todo su cuerpo, haciéndole gemir involuntariamente. Luo se tambaleó hacia atrás unos pasos, se arrodilló sobre una rodilla y clavó el grito fantasma firmemente en la cubierta con su mano derecha, apenas capaz de estabilizar su cuerpo. Su hombro izquierdo había perdido completamente toda sensibilidad y la sangre brotaba de la herida como una fuente, empapando rápidamente la mitad de su ropa. Su brazo izquierdo quedó incapacitado temporalmente. Se acabó, muchacho. Ethan avanzó lentamente, levantó nuevamente sus armas, apuntó con los cañones a la cabeza de Luo, sin piedad en sus ojos. Sin embargo, lo que Ethan no sabía era que todo esto era una trampa tendida por Luo. Soportó el dolor insoportable de un omóplato roto y expuso deliberadamente su debilidad solo para crear un momento que aseguraría la victoria del oponente. Su verdadero movimiento asesino solo puede funcionar cuando su oponente baja la guardia. Tú, mira tus pies. Un rastro de sangre brotó de la comisura de la boca de Lu, y su rostro palideció debido al intenso dolor y la pérdida de sangre, pero no había desesperación en sus ojos. En cambio, mostró una sonrisa de éxito. El corazón de Ethan se conmovió y miró hacia abajo inconscientemente. Esta visión hizo que sus pupilas se encogieran de repente. Vio que bajo sus pies había aparecido una diminuta, casi imperceptible, habitación azul claro. El alcance alta habitación solo cubría el pequeño espacio donde se encontraba. Obviamente, fue creada en secreto por Ludo durante el caos, mientras se movía y defendía constantemente. Incluso el agudo haki de observación de Izo no logró notar esta ligera anomalía. Espacio caótico. La voz de Lau resonó en los oídos de Izo como el susurro de un Shinigami. Al segundo siguiente, Jizan se sintió mareado. Su sentido de orientación fue completamente arrebatado, el mundo ante sus ojos comenzó a distorsionarse, arriba y abajo, izquierda y derecha se volvieron borrosos, e incluso su propio cuerpo parecía estar fuera de control. Quiso levantar la mano y disparar, pero no pudo apuntar a Lu, que estaba tan cerca. Tenía el dedo en el gatillo, pero no podía determinar la dirección. Su cuerpo se estremeció involuntariamente. Era la reacción instintiva de su cerebro ante la incapacidad de procesar la información del espacio caótico, y también era lo más aterrador del espacio caótico. Puede hacer que una persona fuerte pierda su capacidad de combate en un instante. En el momento en que Ethan perdió el equilibrio y su conciencia se confundió brevemente, Luo Qian soportó el severo dolor en su hombro, de repente se levantó del suelo y lanzó el ataque final. Exploración. Esta vez, el objetivo que eligió para intercambiar golpes fue una pequeña piedra que se encontraba no muy lejos detrás de él. En un instante, la figura de Ludo desapareció del lugar, y cuando apareció nuevamente, estaba parado justo detrás de Yi-Zhang. En ese momento, Izo estaba de espaldas a él, completamente indefenso. Inyección, disparo. Ludo envolvió todo el haki restante y la energía de la fruta en su cuerpo alrededor de Demon Kree. No desenvainó la espada, sino que apuntó la vaina hacia la espalda de Ethan. La vaina era como una jeringa gigante, con una poderosa onda de choque condensada en la punta. Cuando Luo ejerció fuerza con su brazo, la vaina golpeó la espalda de Ethan con precisión y fiereza. Soplo. De repente, Ethan escupió una bocanada de sangre, que dibujó un arco deslumbrante en el aire y salpicó la cubierta. Debido a la interferencia del espacio caótico y el repentino ataque desde atrás, apareció una brecha fatal en su defensa de armamento, y el ataque de Luo golpeó esta brecha. Izo se tambaleó hacia adelante unos pasos, su fuerte fuerza de voluntad le impidió caer inmediatamente. Intentó darse la vuelta y contraatacar, con un dejo de desgana en sus ojos, pero Luo obviamente no le daría esta oportunidad. Contragolpe. Luo volvió a levantar su mano derecha y una corriente eléctrica más fuerte que antes se liberó de su mano, golpeando directamente el cuerpo de Izo. El cuerpo de Izo se contrajo violentamente y el haki de armamento en su cuerpo se disipó por completo. Ya no pudo sostenerse y cayó pesadamente sobre la cubierta, con los ojos apagados y perdió por completo el conocimiento.
Luo se cubrió el hombro, que sangraba profusamente, y jadeó. Cada respiración le abría la herida, causándole un dolor insoportable. Su rostro se puso pálido debido a la pérdida de sangre y el agotamiento físico, su frente estaba cubierta de sudor frío e incluso necesitó el apoyo de Ghost Cree para mantenerse en pie. Miró a Isan, que yacía en el suelo. No había alegría por la victoria en su corazón, solo un atisbo de solemnidad difícil de disimular. Los capitanes de Barba Blanca, cada uno de ellos es un monstruo. Susurró para sí mismo, con la voz un poco ronca. Ganó esta batalla con gran dificultad y estuvo casi en una situación desesperada. La victoria final se debió enteramente al engaño táctico y al uso inteligente de la habilidad Fruta o Pop. Especialmente el diseño doble ROM y el costo de soportar un golpe activamente, encontraron la única posibilidad de ganar. El poderoso Aki bicolor de Izo y su puntería precisa lo reprimieron durante casi toda la batalla. Si no hubiera sido más ingenioso en el momento crítico, habría sido el perdedor. Luo no eligió quitarle la vida a Yi-Zan. Arrastró su cuerpo herido hasta el lado de Izo y usó su única mano derecha restante para activar el poder de la fruta o pop para simplemente tratar la herida fatal en el cuerpo de Izo. Tras asegurarse de no morir por la excesiva pérdida de sangre, Luo no se quedó más tiempo. Soportó el dolor, se dio la vuelta rápidamente y caminó hacia el barco pirata de Fu. En la cubierta solo quedaba el inconsciente Izo y rastros de la batalla, que hablaban del brutal duelo que acababa de terminar. En otra pequeña isla desierta, Zepu y Sachi estaban teniendo un enfrentamiento. Ambos son chefs en sus respectivos barcos y son igualmente capaces. Sachi pisó las rocas mojadas por las olas, con una sonrisa desafiante en su rostro. Levantó la mano y palmeó la afilada funda del cuchillo que llevaba en la cintura. El sonido del metal al chocar era particularmente claro en la playa desierta. Oye, tío, tu barba luce realmente increíble. En cuanto terminó de hablar, giró la muñeca y desenvainó dos cuchillos afilados con un brillo frío. Las hojas reflejaban el resplandor del sol poniente, mareando a la gente. No me culpes por intimidar a los ancianos. Zepu estaba de pie junto al destartalado barco pesquero, con su áspera palma presionando el brillante cuchillo de cocina en su cintura, su barba amarilla temblando ligeramente con su frío resoplido. Agarró el mango con sus dedos callosos y sacó el cuchillo. Una luz fría brilló y la hoja cortó el aire con un ligero sonido de silbido. Aún eres un novato, muchacho. La edad nunca es una medida de fuerza en el mar. Abrió ligeramente las piernas, bajó su centro de gravedad y de repente una luz intensa brilló en sus ojos. Déjame mostrarte lo poderoso que es el chef dorado Zepu. Mientras la voz aún se escuchaba en la costa, la figura de Zepu desapareció repentinamente del lugar. No era la imagen residual que deja un movimiento normal a alta velocidad, sino como si una fuerza invisible te alejara de las limitaciones de la gravedad. La habilidad de Ion Fruit se activó silenciosamente y su cuerpo se elevó del suelo como una pluma, incluso el sonido de su ropa revoloteando era apenas audible. En un instante ya estaba frente a Sachi. ¿Qué? Las pupilas de Sachi se contrajeron de repente y las venas de su frente se hincharon ligeramente. Como capitán de la 4ª División de los Piratas de Barba Blanca, su haki de observación había sido perfeccionado durante mucho tiempo hasta ser extremadamente agudo, y podía sentir la sensación opresiva en el momento en que el peligro atacaba. Sin embargo, el método de movimiento flotante del oponente y la velocidad que era casi definitiva superaron con creces sus expectativas. En el momento crítico, Tachi cruzó sus dos espadas frente a él, y las hojas se tensaron instantáneamente. Estallido. El sonido sordo de la colisión hizo temblar el aire. La pierna derecha de Zepu fue envuelta por una feroz ráfaga de viento y golpeó con fuerza la intersección de las dos espadas. La enorme fuerza se transmitió a lo largo de la hoja. La roca bajo los pies de Sachi se agrietó formando patrones similares a una telaraña y la grava cayó al suelo. Lo que encogió aún más el corazón de Tatch fue sentir claramente que una capa de haki de armamento, negro como la tinta, envolvía las piernas de su oponente. Era mucho más duro que el acero, y sus dos espadas estaban ligeramente entumecidas por el impacto. ¡Qué fuerza tan poderosa! ¿Y esta habilidad, es volar? Tatch aprovechó el impacto para saltar hacia atrás y sus pies cavaron dos hoyos poco profundos en la roca. Giró la muñeca y sus dos espadas dibujaron dos arcos de color blanco plateado. El agudo corte volador, acompañado de un viento rompiente, se dirigió directo al rostro de Zepu.
Zepu no esquivó ni evadió. Tocó ligeramente el aire con los dedos de los pies, y todo su cuerpo quedó suspendido en el aire, como si estuviera parado sobre un escalón invisible. Dos golpes cortantes pasaron junto a sus pies, y con un bang, una enorme roca a varias personas de altura detrás de él quedó cortada por la mitad. La sección transversal era lisa como un espejo, y la grava voló por todas partes. No está volando, está flotando. Zepu miró a Sachi, su voz llena de experimentada calma. Antes de terminar de hablar, activó nuevamente la habilidad de la fruta del león. Realizando movimientos extraños en el aire que desafían las leyes de la física. A veces caía rápidamente como una hoja que cae, a veces giraba en ángulo recto sin previo aviso, e incluso se detenía en el aire por un momento antes de lanzar de repente una patada desde atrás de Touch. Cada ataque estaba dirigido a sus puntos ciegos que eran difíciles de defender. Rebana y remolino. Touch gruñó, y sus dos espadas danzaron rápidamente frente a él. Las luces de las espadas se entrelazaron formando una barrera con la forma de Uzumaki, aplastando todos los fragmentos de roca que Zef había manipulado con indiferencia. La grava se convirtió en polvo a la luz de la espada y cayó al suelo. El feroz ataque y defensa duraron docenas de rondas, y el haki de observación de Touch se adaptó gradualmente al ritmo de movimiento de Zef. Observó atentamente la figura en el aire, mientras su respiración se calmaba gradualmente. Finalmente, cuando Zepu lanzó un rápido golpe descendente, detectó una falla en el movimiento del oponente. Sachi se giró hacia un lado con anticipación, bloqueó con precisión con el cuchillo de su mano izquierda y apuñaló con el cuchillo de su mano derecha el arco abierto frente al pecho de Zepu. Morder. Saltaron chispas y el áspero sonido del metal chocando resonó a lo largo de la costa. Tan pronto como la punta del cuchillo de Touch tocó la ropa de Zef, fue sujetado firmemente por una mano envuelta en un color armado de tono negro. La palma de Zepu era como una abrazadera de hierro, bloqueando la hoja firmemente y dejándola inmóvil. ¿Predijiste mi movimiento? Buena observación, Aki. Un destello de sutil admiración cruzó los ojos de Zepu, pero la fuerza en sus manos no disminuyó en absoluto. Pero no es suficiente. Agarró el cuchillo de Touch, ejerció fuerza repentinamente y arrojó a Touch y el cuchillo al aire. Al mismo tiempo, Zepu presionó una mano en el suelo y una tenue luz blanca apareció en la palma de su mano. La habilidad de la fruta del león está completamente activada. Formación flotante, Rock Rush. Tras el grito bajo de Zepu, decenas de enormes rocas a lo largo de toda la costa se desprendieron repentinamente del suelo, flotaron lentamente y, después de dar vueltas en el aire, recibieron una aterradora aceleración hacia abajo. Swish, swish, swish. Innumerables rocas salieron disparadas desde todas direcciones como balas de cañón hacia Sachi, quien no tenía dónde apoyarse en el aire. Densas sombras lo envolvieron por completo, bloqueando incluso la luz del sol. Sachi estaba en el aire, incapaz de aterrizar, y estaba en una situación desesperada. Rugió, y un poderoso haki surgió de su cuerpo. El color oscuro del armamento cubrió rápidamente ambas espadas y se extendió por todo su cuerpo, tiñendo su cabello con una capa de tinta. Estilo de doble espada. Pals. Giró rápidamente en el aire, su cuerpo se convirtió en un giroscopio plateado y sus dos espadas dibujaron una barrera de espadas circular. Las explosiones bam 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 se sucedieron una tras otra. Las enormes rocas que atacaban fueron destrozadas una tras otra. Los fragmentos de piedra cayeron como una tormenta, cubriendo el suelo con una capa de grava, como si lloviera piedras. Pero el movimiento asesino de Zepu ya estaba listo. Justo cuando Touch destrozó la última roca, la figura de Zepu apareció rápidamente frente a él. Debido a la fricción a alta velocidad y a la condensación definitiva del haki de armamento, su pierna derecha brilló al rojo vivo, como si ardiera de verdad. La ola de aire caliente se precipitó hacia él, e incluso el aire se distorsionó ligeramente por el calor. Cocina marina. Calor final. Giro del propio Zef. Esta patada estaba imbuida de la cultivación de toda la vida de Zepu. El viento de su pierna atravesó el aire y se precipitó directamente al pecho de Touch con una ola de aire abrasador. Touch cruzó rápidamente sus dos espadas para protegerse el pecho y aumentó su haki de armamento al nivel supremo. Las hojas estaban teñidas de negro como la tinta, e incluso temblaban levemente. Auge. Una gran explosión resonó en el aire y las ondas de aire se extendieron en todas direcciones como una onda de choque, provocando olas de varios metros de altura en la superficie del mar.
Sachi cayó directamente del cielo como si hubiera sido golpeado por un meteorito. Golpeó el suelo con un fuerte estruendo, creando un pozo profundo con un diámetro de varios metros, y grava y polvo volaron hacia el cielo. Se agazapó en el fondo del pozo, tosiendo un torrente de sangre que tiñó de rojo las rocas frente a él. Las dos espadas que sostenía, aunque intactas, estaban cubiertas de pequeñas grietas. Pero nadie se dio cuenta de que las comisuras de su boca parecían curvarse ligeramente y sus ojos se volvieron más suaves. Había una humildad deliberada en su tono, pero en sus ojos se escondía un escrutinio apenas perceptible. Ella habló lentamente, con voz fría y sin rastro de calidez. Cepú descendió lentamente del aire, pisando suavemente las rocas al borde del pozo. Su barba amarilla subía y bajaba ligeramente, y su respiración era algo agitada. En esta batalla, Cepú se sintió cómodo de principio a fin. En el momento en que terminó de hablar, la espada gigante presión detrás de ella fue desenvainada, y la espada reflejó una luz fría deslumbrante en la luz del sol. Pero si miras de cerca, puedes ver que sus rodillas están ligeramente dobladas, sus pies están firmemente presionados contra el suelo y los músculos de todo su cuerpo se han tensado en secreto y ha entrado en un estado de combate listo para lanzar un ataque en cualquier momento. Se puso de pie apoyándose en sus dos espadas. Aunque su cuerpo aún temblaba ligeramente, sus ojos aún brillaban. ¿Eres el mariscal Teach? He oído que llevas muchos años en Barba Blanca. Cepú lo miró y dijo con voz profunda. Cepú resopló, se giró y caminó hacia el de Zhu, agarrando el costado del barco con sus ásperas manos. Es solo un viejo marinero en un barco viejo. ¿Cómo se le puede comparar con el famoso general Estrella Lores Mootie? Se quedó allí aparentemente casualmente, con su postura corporal relajada, como si no le importara el oponente frente a él. Aunque Tatch fue derrotado, conservó su honor. Incluso sin consumir la fruta del diablo, su reacción aguda, su férrea voluntad, su soberbia esgrima y su haki en la batalla eran plenamente compatibles con su identidad como capitán de la cuarta división de los piratas de Barba Blanca. Ni siquiera utilizó el cuchillo de cocina que había estado con él durante muchos años. Confiando únicamente en la ventaja de movilidad tridimensional aportada por la fruta del león, junto con su rica experiencia de combate, su fuerza superior del haki de armamento y la predicción del haki de observación, controló firmemente la situación de batalla. Él sonrió y dejó escapar su característica risa de ladrón jajajajaja, su voz áspera y con un dejo de burla. El uso continuo de la habilidad de la fruta del león y el haki de armamento de alta intensidad le pasó factura enormemente, con gotas de sudor ya brotando de su frente. Sus agudos ojos estaban fijos en el hombre de aspecto desaliñado que estaba frente a ella. Sin embargo, al enfrentarse a un hombre fuerte y veterano como Zef, que posee habilidades extrañas y un haki magnífico, todavía está un paso atrás. En el momento crítico, aprovechó con precisión la falla de la falta de familiaridad de Tachi con la habilidad flotante y asestó un golpe decisivo con un fuego final. Se rascó la cabeza y su sonrisa estaba llena de franqueza. Esta vez no tengo mucha experiencia. Necesito un entrenamiento especial cuando regrese. Tatch sonrió, envainó sus dos espadas y se sacudió el polvo. No mostró la frustración de un perdedor, sino que actuó como un joven que ha recibido orientación. Su raído abrigo negro estaba cubierto de polvo y el ala de su sombrero estaba muy baja, pero aún así no podía ocultar el sutil aura de peligro que emanaba de él. Guardó el cuchillo de cocina y lo guardó en la funda que llevaba en la cintura. Su tono era menos brusco y más aprobatorio. El mocoso de Barba Blanca es sin duda un hombre de carácter. Tu habilidad con la espada y tu haki son excelentes, pero tu capacidad para adaptarte a las anomalías aún es un poco deficiente. El aura que emanaba del cuerpo del oponente no era la ferocidad de los piratas comunes, sino un salvajismo primitivo como el de una bestia dormida. En una costa algo desolada, el enorme cuerpo de Smoothie se erguía majestuoso, su largo cabello plateado ondeando ligeramente con la brisa del mar. Tatch se incorporó con dificultad del pozo, limpiándose la sangre de la comisura de la boca con el dorso de la mano. Una sonrisa radiante se dibujó en su rostro, inicialmente desafiante, incluso con un toque de emoción. Barba Negra levantó lentamente la cabeza, revelando un rostro barbudo debajo del ala de su sombrero. Su brazo tembló levemente, sus nudillos crujieron y la sangre goteó lentamente por la empuñadura del cuchillo. El aire estaba lleno de una tensa atmósfera de batalla.
Las cejas de Smoothie se fruncieron ligeramente y sus años de intuición en combate le permitieron sentirlo claramente. Jaja, genial. Increíble, tío. Yo pierdo. Antes de que las palabras se disiparan por completo en el aire, Smoothie rompió el punto muerto y lanzó un ataque. Sus enormes pies pisotearon el suelo, levantando una nube de grava y polvo, e incluso el suelo tembló ligeramente. Con esta poderosa fuerza, su cuerpo se precipitó hacia adelante como una flecha, y con enormes zancadas cubrió una distancia de decenas de metros, y en un abrir y cerrar de ojos estaba frente a Barbanegra. La espada gigante en su mano, presión, emitió un agudo silbido que atravesó el aire. El aire alrededor de la espada pareció agitarse y retorcerse. Un potente golpe vertical se dirigió directo a la cabeza de Barbanegra. Esa tremenda fuerza es suficiente para partir un robusto buque de guerra en dos, con un poder increíble. Ante este golpe fatal, Barbanegra decidió no afrontarlo de frente. Demostró una agilidad que era completamente incompatible con su físico corpulento. De repente, pateó el suelo y deslizó su cuerpo hacia un lado. Sus movimientos eran rápidos y fluidos, dejando una tenue imagen residual. Casi en el momento en que abandonó su lugar, la espada gigante de Smoothie cayó pesadamente. Con un fuerte bang, una grieta sin fondo se abrió en el suelo. Las rocas que la rodeaban se derrumbaron, la grava voló por todas partes y el humo y el polvo llenaron el aire. ¡Qué poder tan aterrador! Barbanegra permanecía cerca, gritando exageradamente, pero no había miedo en sus ojos. Al contrario, se emocionó aún más, desbordando fanatismo. Se quedó mirando a Smoothie, con los ojos tan concentrados como los de un cazador que persigue a su presa. En el momento en que Smoothie estaba retractándose de su ataque, aprovechó la fugaz oportunidad y se lanzó hacia adelante. Las garras de acero de sus manos estaban cruzadas frente a su pecho. El haki de armamento, de un negro intenso, cubrió rápidamente las garras de acero, volviéndolas aún más feroces. Con un agudo sonido de viento rompiendo, se clavó directamente en las costillas de Smoothie. El ángulo de ataque es complicado y rápido. Sonido metálico. De repente, se escuchó un sonido extremadamente agudo de metal chocando. El sonido fue tan agudo que lastimó los tímpanos y resonó por la costa durante mucho tiempo. Resultó que Smoothie ya había notado la intención de Barbanegra, y en el momento en que lanzó el ataque, cubrió su armadura de costillas con haki de armamento. Las garras de acero de Barbanegra se estrellaron contra la armadura, provocando una deslumbrante racha de chispas que volaron por todas partes y aterrizaron en el suelo, todavía ligeramente caliente. Smoothie no pudo evitar sorprenderse un poco. No esperaba que la velocidad y la rapidez del oponente al cortar fueran excepcionales, y que el ataque de garra tuviera un poder de penetración extremadamente fuerte. Si su haki de armamento no fuera lo suficientemente fuerte y su armadura no fuera lo suficientemente resistente, ya estaría herida. Este Barbanegra no es nada sencillo. Tras fallar el ataque, Barbanegra no lo dudó en absoluto e inmediatamente dio un paso atrás, manteniéndose a una distancia segura de Smoothie para evitar ponerse a la defensiva. Naturalmente, Smoothie no quería darle ni un respiro. Una luz fría brilló en sus ojos, y la habilidad de la fruta exprimidora se activó al instante. Presionó suavemente su mano izquierda sobre un enorme arrecife cercano y vio una fuerza invisible surgir de su palma, envolviendo rápidamente el arrecife. Ante esta poderosa fuerza, la dura roca comenzó a marchitarse a una velocidad visible a simple vista. Incluso el agua contenida en la roca fue exprimida a la fuerza, convirtiéndose en pequeñas corrientes de agua que fueron absorbidas por el cuerpo de Smoothie. A medida que absorbía agua, su cuerpo comenzó a expandirse rápidamente. Su figura, ya de por sí alta, se agrandó aún más, hasta convertirse en un gigante de jugo de decenas de metros de altura. El enorme cuerpo era como una colina en movimiento, y la enorme sombra envolvió completamente a Barbanegra, provocando una fuerte sensación de opresión. Tómalo. Mariscal Teach. En este momento, ya no busca habilidades exquisitas con la espada, sino que confía en el poder abrumador que brinda la gigantización para lanzar un ataque aplastante de alcance puro. Su enorme palma, acompañada de un viento silbante, abofeteó a Barbanegra con fiereza. La palma era como una enorme nube oscura que bloqueó instantáneamente el cielo sobre Barbanegra, intentando convertirlo en una masa de carne. Blandió sus garras de acero cubiertas con haki de armamento y fácilmente aplastó la piedra hasta convertirla en polvo con movimientos nítidos y claros.
Una espiral de energía de espada se condensó rápidamente. Justo cuando la palma estaba a punto de golpear a Barbanegra, ocurrió una escena increíble. Cuando Smoothie vio a Barbanegra acercándose a él por iniciativa propia, un rastro de desdén brilló en sus ojos. Entonces, Barbanegra usó la fuerza para saltar de la muñeca de Smoothie y aterrizó firmemente en el suelo. Smoothie rugió y blandió la enorme espada que tenía en la mano hacia adelante. Ella ya no contuvo su fuerza y rápidamente liberó su forma gigante, vertiendo todo su haki de armamento en la espada sin reservas. Todos los movimientos que le rodeaban se presentaban claramente en su percepción. Incluso las olas laterales se levantaron por la fuerza, retrocediendo hasta formar una enorme cortina de agua. La escena fue impactante. El gigante Smoothie emitió un rugido ensordecedor. Este es su movimiento definitivo, el ataque más poderoso que combina el poder de la fruta explosiva y el haki de armamento de nivel superior. Después de que Barbanegra le rascara la muñeca y viera su extraña sonrisa, Smoothie se enfureció por completo. Buscando tu propia muerte. Dondequiera que pasaba la espada, las rocas en el suelo se rompían instantáneamente y se convertían en innumerables pedazos de grava que volaban alrededor. De repente, asombrosas fluctuaciones de energía comenzaron a emanar de la hoja de su espada, y el espacio circundante comenzó a distorsionarse y vibrar debido a esta energía. Armamento aquí. Acero agrietado. De vez en cuando te encontrarás con pequeñas rocas que no podrás evitar por completo. Barbanegra ejerció una fuerza increíble una segunda vez en el aire, y su cuerpo giró de repente, ágil como un trompo, evitando la palma gigante de Smoothie por un pelo. Pisoteó el suelo bajo sus pies, provocando que la grava volara por todas partes. Barbanegra pensó para sí mismo. Vi la enorme espada que sostenía en su mano mientras avanzaba. Frente a este ataque extremadamente amplio y poderoso, Barbanegra mantuvo la calma y activó el haki de observación en su nivel máximo. Respiraba con dificultad, su pecho se agitaba, pero había una sonrisa apenas perceptible en su rostro. Barbanegra pensó para sí mismo mientras escaneaba el campo de batalla con ojos agudos y rápidamente vio una abertura. Ya casi está. Si sigo luchando, mi verdadera naturaleza quedará expuesta. Perder deliberadamente contra un general ahora no despertará sospechas y, además, me ayudará a ocultar mi fuerza. Es razonable y lógico. Se movió ágilmente entre las sombras de las espadas y las rocas voladoras, su cuerpo tan ligero y ágil como caen en una tormenta, evitando por poco los ataques de Smoothie cada vez y permaneciendo ileso. Ella blandió la espada igualmente agrandada. Barbanegra gruñó y ejerció un poco de fuerza con sus brazos, tratando de romper aún más las defensas de Smoothie. Luego, agarró la enorme muñeca de Smoothie con sus garras, y sus afiladas garras de acero se hundieron rápidamente en la piel del otro. Esconderse a esta manera no tiene fin. Espada espiral. La energía de la espada contenía un poder de penetración aterrador y una capacidad de extracción, como un taladro giratorio de alta velocidad, disparándose hacia Barbanegra con un sonido agudo de ruptura a través del aire, bloqueando perfectamente todas sus rutas evasivas, dejándolo sin forma de evitarlo. Con la ayuda de esta fuerza de reacción, toda la persona rebotó como una bala de cañón y se precipitó hacia la cara del gigante Smoothie, sin ningún temor a caer en el rango de ataque del oponente.